Esta mañana, Señor, quiero que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos enseñes lo que tienes preparado. Espíritu Santo, habla no solamente a la razón, sino al intelecto y a todo lo que somos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le parece si abre su Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 13? El tema esta mañana lo hemos titulado Inmaduros perfectamente maduros. El tema esta mañana es inmaduros perfectamente maduros. Y tú vas a decir, ¿por qué? Una de las principales características es que a medida de que uno crece, uno va madurando. Y de hecho, si te fijas, una de las características que tenemos es que entre más crecemos, se supone que tomamos mejores decisiones. ¿Por qué digo se supone? Porque se supone que tomamos mejores decisiones porque ya estamos maduros. Y sabes, me he dado cuenta de algo, que a medida de que crecemos en esa madurez, perdemos dentro de muchas cosas, dos cosas principalmente. Uno de ellos es las ganas de soñar, porque te lo dejo de tarea. Entre más vas creciendo, menos sueñas. Y número dos, menos fe tienes. ¿Por qué menos sueñas? Porque vas creciendo y vas madurando y vas viendo la vida pues como realmente te ha tocado o como realmente estás posicionado. Y de chiquito a lo mejor tú soñabas con tener una casa, con viajar, con conocer, con comprarte un carro, con decirle voy a comprar una casa a mi mamá, a mi papá, y etcétera. Pero empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta que quizás no creciste o no te tocó empezar a vivir en un núcleo a lo mejor pudiente económicamente, no te tocó ser el hijo de a lo mejor algún empresario o a lo mejor fortuna de abolengo. Y entonces esa parte de empezar a soñar, de hecho la empezamos a opacar. Es más, muchos decimos, ya ni siquiera quiero empezar a soñar, ya nada más quiero sobrevivir, porque la vida está tan complicada que dices, ya, entonces no hablemos de los sueños, pastor. Vamos a hablar de cómo sobrevivir. Ok, esa madurez muchas veces nos lleva a dejar de soñar. Y número dos, nos apaga la fe. Porque empezamos a creer, a calcular, a querer vivir de acuerdo a las posibilidades reales que tenemos. Y eso nos hace muy maduros. Y está bien, yo no te estoy diciendo que está mal. Comprendo esa parte. Pero titulé el mensaje maduros o inmaduros, porque ahora que convivimos y que ves la escenografía, los que están en su casa, la escenografía que tuvimos para estas escuelitas bíblicas de verano, llama mi atención lo que dice la palabra de Dios. Ve conmigo por favorcito ahí en Marcos capítulo 10 versículo 13. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino, ¿qué dice? De los cielos. Es el reino de los cielos. Pero quiero que prestes atención al versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará, ¿qué dice? En él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pero el versículo 15 da una de las principales fundamentos que debe de tener nuestra vida cristiana. El Señor Jesús le llevan a los niños, y en la antigüedad había una separación entre la gente adulta y los niños, porque eran considerados como que no eran aptos para tener una charla y muchas cosas de esa época. Entonces el Señor Jesús, cuando le empiezan a traer a los niños para que los bendijese, los discípulos les dicen, hey, no hombre, no molesten a Jesús. Y Jesús les dice, hey, espérate, deja que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No sé si dimensionas esa profundidad. Jesús les dice, hey, son de esas cosas que a veces no dimensionamos. ¿Qué les dice Jesús? ¿De ellos es el reino de qué? De los cielos. Y acto seguido dice una instrucción que muy pocas veces le hemos prestado atención, porque hablamos de milagros, de maravillas, hablamos de pecados, muchos pastores hablan del infierno, otros hablamos del cielo, hablamos de la vida eterna y por qué no nos va bien en la vida y los 5 puntos para que te vayan bien en la vida.
Y me encanta que Jesús dice una instrucción entre líneas que a veces no hemos valorado. Jesús dice algo fascinante, versículo 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará, ¿qué? No entrará en él. Fíjate la primera instrucción. Jesús dice: puedes saber mucho de la Biblia, puedes ser teólogo, puedes ser todo, haber estudiado teología, pudiste haber estudiado griego, hebreo, la Biblia en esto, el Pentateuco, y todo pudiste haber estudiado. Gloria a Dios por eso. Pero Jesús da una instrucción súper sencilla. Versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no va a entrar en él. ¿Y sabes de qué me doy cuenta de la vida de un niño? Hice una lista de algunas características, no todas, pero algunas. Un niño tiene amor, un niño confía, un niño depende, un niño tiene asombro, un niño tiene alegría, un niño es creativo. Pero sobre todo, un niño le encanta soñar. Y un niño siempre tiene fe. ¿Si te has dado cuenta que un niño jamás habla de dinero? Un niño siempre dice: yo quiero, yo esto, yo aquello. A medida de que crecemos, maduramos. ¿Y qué es lo primero que pensamos? ¿En qué? En dinero. Tú dices: verano, se vienen las vacaciones, voy a tener las vacaciones ¿verdad que no? Dices verano y yo sin dinero, porque lo primero que volteas a ver es la cuenta bancaria. Esa es la madurez que tenemos. Y no solamente el niño tiene fe, me encanta que un niño tiene amor. El día de ayer en la iglesia, al culminar las escuelitas bíblicas de verano, regalamos entre los niños 8 tabletas. Y hubo un niño que se ganó una tableta por haber traído más invitados, si no mal recuerdo. Se ganó una tableta. Entonces el niño se ganó una tableta y dentro de todos los 200 y pico de niños rifábamos otra tableta. Y resulta que en esa rifa el mismo niño que se había ganado la primer tableta por más invitados se volvió a sacar la tablet. Y todos, el nombre, y todos, ¡ay! Y pasa el niño bien emocionado. O sea, con una tableta aquí y con la otra acá. Y le dice la animadora, le dice: ¿qué vas a hacer con la otra tableta? Tú y yo, ¿qué hubiéramos pensado? Venderla. Porque esa es nuestra madurez. ¿A poco no? Yo estaba allá atrás y cuando le preguntan al niño: ¿qué vas a hacer? Yo dije: pues yo la vendo, la subo ahí a Marketplace, pues ahí me dan una feria, ¿no? Esa es nuestra madurez y con eso pago la luz. ¿A poco no? Y sabes, el niño inmaduro, porque dice: tengo 2 hermanos. ¿Y qué vas a hacer con ella? Pues una la puedo usar con mi hermano, pero como tengo una hermanita, se la voy a regalar a mi hermanita. Y se bajó y fue y le dio la tableta, se la dio, le dijo: ten, le dio un abrazo y todos, ¡ah! Ese es el corazón de un niño. ¿Qué hubieras hecho tú? No, pero se la voy a regalar. ¿Por qué no? Ni que fuera el DIF, porque se la va a dar. Que se la regale el pastor, se anda regalando tantas cosas. ¿Yo por qué? ¿A poco no? El corazón de un niño. Fue la escena entre esa y la de la bici, que ahorita lo voy a platicar otra vez. Esa escena fue la que a mí me encantó, porque me fascina que Dios sabe a quién bendecir. Si te has puesto a pensar que si muchas veces tú dices: que yo siento que Dios no me bendice, a lo mejor es por algo. Fíjate, me encantó este niño, él con la tablet, y yo dije: ya agarró la otra. En mi cabeza hubiera pasado, yo dije: la vendemos, algo haces, pues es otra tablet. Qué bueno que los papás no estaban, porque uno como papá empieza: no. El niño se bajó, le dijo: ten, le dio un abrazo y se fue, bien contento. Y yo me acerqué, estaba sentado ahí atrás, y le digo: oye, ¿qué pasó, hijo? ¿Y tu otra tablet? Se la regalé a mi hermana, pastor. Bien emocionado. ¿Sí te ha pasado que a veces tú regalas algo y estás: se lo di? Y a ver si lo cuida, porque me costó a mí. Y empiezas a sufrir como señor en parto. Ay, se lo di.
y me dolió. ¿Sí dimensionas? ¿Sabes por qué Jesús voltea y dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no vas a entrar en él? Y sabes, el niño ni siquiera se puso a decir: ay, le voy a regalar $100 a mi hermana, ¿y qué va a hacer con esos $100? No, porque esta yo la puedo vender, y si la vendo me va a caer un dinerito extra para mis estudios aquí en la primaria. ¿Tú crees? Y agarró, se la dio, le dio un abrazo y se fue, y todos, y él bien emocionado, iba caminando pechito de paloma, bien emocionado, y le digo: la tabla la regalé a mi hermana, pastor. El que no recibe el reino de Dios como un niño. ¿Sabes cuál es la principal característica de los niños? Sueñan, aman, disfrutan, viven. Ayer yo me daba cuenta, los niños, la animadora le decía: ¿cuántos están contentos? Y todos, ¿sabes qué me encanta cuando juntamos muchos niños? Que en los niños no hay clase social. Los niños no se recortan entre ellos. Ya de adultos sí, ¿a poco no los saludan? Bien bendecido. ¿A poco no? Te tocó llegar a lo mejor esta mañana en Uber y ves que el hermano llega en una camionetota. Mira el hermano, hay que orar por él porque quién sabe en qué pasos anda. A un niño le valía. Había niños que llegaban en motos, había niños que llegaban con papás, había niños que llegaban en taxi. Había unos niños, una colaboradora, porque regalamos también tablet a los servidores que más invitados trajo. Ella trajo 17, 18, traía una camionetita, venían 17 chamacos en una SUV, en una sub, 17 niños. Yo me tocó ver una vez cómo los bajaba y era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son bien contentos, y todos bajaban limpiándose el sudor bien emocionados. ¿Quién nos hizo tanto daño? ¿Y sabes cuál fue el problema? Que hemos tomado la vida demasiado madura. ¿Y es en serio? ¿Estás confiando más en lo que la gente dice? ¿Estás confiando más en tu cuenta bancaria? ¿Estás confiando más en tu propia idiosincrasia? ¿O estás aprendiendo a confiar en Dios? Un niño llegaba emocionado porque había llegado a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y sabía que aquí le iban a dar de comer, regalos, lo iban a atender, hacía una fiesta, empezaban con el juego de luces y los niños, yo nunca vi un niño preocupado. Un niño aprendía a disfrutar. Y sabes, Jesús dice: el que no tome el reino de Dios. Y tú me vas a decir: bueno, pastor, ¿y qué es tomar el reino de Dios? Ve conmigo ahí en tu Biblia, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Hay dos cosas para que tú puedas tomar el reino de Dios, como dice Jesucristo. Dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7: porque por fe andamos, no por vista. Y te voy a hablar esta mañana espiritualmente. En la vida cristiana, tú no sueñas y tú no dependes de acuerdo a lo que dice tu vista. En la vida cristiana tú tienes que soñar y depender de acuerdo al poder que tiene el Dios al que sirves. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y sabes cuál es el problema? Que a medida de que maduramos, cada vez vemos más. Y eso es lo que nos apaga la fe. Cuando tú sales acá, el pastor te da una palabra, Dios te da una palabra, sientes en la iglesia la presencia de Dios y lo primero que sales es empezar a ver tu realidad. Y sabes a mí que me encanta de un niño, que un niño jamás ve su realidad, un niño jamás ve su condición, un niño siempre está viendo su sueño, siempre está viendo su anhelo. Y sabes, a medida que maduramos, nosotros soñamos de acuerdo a lo que vemos. Nosotros hablamos de acuerdo a lo que vemos. Nosotros nos sentimos de acuerdo a lo que vemos. ¿Y qué dice la Escritura? No andamos por vista, no andamos por lo que vemos. ¿Andamos por qué? Por fe. Y es por eso que en muchas ocasiones cuando tú llegas a tu casa y ves que la situación en la familia, con los hijos, en el negocio, en la empresa, en el trabajo, lo que tú ves es desolador, automáticamente ¿qué es lo que se nos apaga? La fe. Y cuando se te apaga la fe, jamás vas a poder entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, la principal forma de operar es a través de la
fe. Por eso muchas ocasiones dices, es que yo siento que Dios no está haciendo nada, porque no estás dejando que la fe esté operando en tu vida. Estás operando a través de la razón. Es válido, pero si tú quieres operar a través de la razón, es muy difícil entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos empieza a funcionar cuando tú pones en práctica la fe. Cuando tú no empiezas a hablar de acuerdo a lo que ves, sino de acuerdo a lo que sabes. Y la escritura dice, mi Dios pues suplirá. La escritura dice que Dios es el que va a abrir camino. La escritura dice que Él es el que va a mandar sus ángeles. La escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La escritura dice que Él es nuestro sanador. ¿Cuántos hemos leído todo eso? Pero nos encanta hablar de lo que vemos. Ya viste, ya viste. Y esa frase en México es muy común. Ya viste. En el mundo espiritual Dios te dice, no es por lo que ves, es por la fe. Es por la fe. La fe opera a través no de lo que ves, sino de lo que sabes, de quién es tu Dios. Ve conmigo en tu escritura, por favor. Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Fíjate lo que dice Dios. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seréis vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. Tú me vas a decir, pastor, ¿cómo le puedo hacer para tomar el reino de Dios? Número 1, aprende a hablar fe. Número 2, aprende a obedecer lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Y todos creemos que los mandamientos son gravosos. No voy a hablar de mandamientos, voy a hablar de lo que Dios quiere para sus hijos. Mira, ve conmigo en Jeremías, ahí más adelante, capítulo 17, versículo 8. Si me puedes ayudar esa, por favor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Quiero que prestes atención a lo que dice Jeremías. Hay una palabra de la cual te estoy hablando que es lo que apaga nuestra fe. Lo que apaga nuestra fe es lo que ¿qué? Lo que vemos. Fíjate lo que dice Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hemos hablado de la obediencia, estamos hablando ahora de la confianza. Pero dentro de la confianza, Dios le dice a Jeremías algo un poco más profundo. Presta atención, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene ¿qué? No está diciendo que no va a haber calor. Lo que está diciendo es, no lo vas a ver porque has aprendido a confiar. Eso es estar en el reino de Dios. Hay muchas cosas que pueden pasar a tu alrededor, pero no las ves porque has aprendido a confiar en Dios. Jeremías dice, no verá cuando viene el calor. No está diciendo el calor no se va a presentar. Está diciendo cuando llegue el calor no lo va a ¿qué? A ver, porque has aprendido a confiar. ¿Has visto un niño chiquito cuando entra al Oxxo, al Seven contigo? Él no ve la cuenta. Él no ve si te pagaron la semana completa o no. El niño jamás llega contigo y te dice, papá, ¿tuviste algún retardo esta quincena que no te hayan pagado bien? ¿Te llegó la quincena completa, padre, madre? Si te habla así, relájate, llévalo a que lo chequen, porque eso es muy raro. Pero la realidad, un niño jamás llega y te dice, padre, en la cuenta bancaria que tú manejas tendrás los fondos suficientes para poder adquirir el producto que está vendiendo esta empresa. Jamás. Tú puedes estar sufriendo por dentro, diciendo, ¿cómo voy a pagar el agua, la luz? Llegó el Infonavit, tengo que hacer este pago, el carro se descompuso y no eché gasolina y estoy pasando y eso. Pero ¿sabes qué me encanta del niño? Que el niño no ve eso. El niño nomás dice, llegué al Oxxo con mi papá. ¿Y qué haces tú? ¿Cuántos son padres o madres? Díganme amén. ¿Cómo le vas a decir a un hijo que se ha portado bien que no? ¿A poco no sientes aquí así? ¿Qué te dice? Papá, mamá,
¿Me compras el huevito Kinder? ¿A poco no eso te desbarata? Y tú no has pagado la luz, el agua. Sacas tu cartera y ves 3 tarjetas de crédito y dices, el corte, luego con esta mera. Pero ¿a poco no tú como padre das la vida para que tu hijo esté bien? Amén. Es lo que Dios te está diciendo. Si tú confías en mí, ¿cuántos somos hijos de Dios? A ver, le voy a volver a preguntar para que despierte y lo haga con ganas. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dios te dice, si tú confías en mí, no verás cuando llegue el calor. Si tú confías en mí, no vas a ver cuando llegue el calor. Y no sé si dimensionas esa palabra. Es como aquella persona que está en un cuarto. Imagínate esta escena. En un cuarto, en medio del desierto, pero ese cuarto tiene un aire acondicionado. En medio del desierto. Y todos te dicen, ¡ah, hace bastante calor! Y tu nombre, traigo chamarra. Y tú, pero estás en el desierto. Ah, es que estoy en un cuarto que trae aire. Por eso no siento cuando llegue el calor. Es más, no siento ni cuando llegue el frío, porque aquí lo pongo a la temperatura que yo quiero. Bueno, espiritualmente Dios te está diciendo lo mismo. Si tú confías en mí, el confiar en mí te lleva a no ver cuando llegue el calor. Y no solamente Dios le dice eso a Jeremías, dice algo un poquito con mayor trascendencia, pero eso depende cómo lo tomes tú. Fíjate lo que sigue diciendo. Versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Dile al de al lado, ¿cómo tienes las hojas? Pregúntale, ¿cómo tienes las hojas? Si usted dice, ay, es que me siento bien seco. Ah, ok, pues estás viendo el calor. Pero sabes, Jeremías, Dios le está diciendo, hey, no solamente no vas a ver el calor, sino que tu árbol va a estar verde. ¿Ves nuestra escenografía? Imagínate que yo hubiera puesto en lugar de estas flores bien bonitas, espero que no me regañen los de la escenografía, pero para eso las dejé. Imagínate esta flor bien hermosa, que nosotros lo hubiéramos puesto así. Seca. No se lamente, usted no la hizo, yo la hice. Entonces, imagínate, es una flor, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántos somos hijos de Dios? El tema no está en entredicho si eres o no hijo de Dios. Pero cuando tú confías, tu hoja está verde. ¿Has visto gente que camina siempre y que te causa envidia santa? Ay, ese siempre anda bien feliz, aleluya. Y anda el hermano levantando las manos. Y ay, pero si está bien emproblemado. Porque su hoja está. Porque él no está viendo los problemas, él está viendo a su Dios. Eso es fe. Cuando tú ves los problemas, no está en entredicho si eres hijo de Dios o no. Lo que está en entredicho es cómo está tu hoja, verde o seca. Sigue siendo una flor. Sigue siendo una flor. Sigue siendo una flor. El problema no estamos hablando de la textura de la flor. Estamos hablando de si tu hoja está verde o no está verde. Dice, y será como un árbol plantado junto a las aguas, que echa sus raíces y que su hoja estará verde. Y no solamente dice, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, fíjate, calor, sequía. O sea, tu entorno está de lo peor. Y dice Dios, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Está presentando Dios dos escenarios de los peores que nos puede tocar en la vida: calor y sequía. Y Dios dice, si dejas de ver el calor y la sequía, quiero recordarte algo, hijo, hija. En medio de la sequía y del calor vas a dar fruto. Y no solamente vas a dar fruto, vas a estar verde, vas a estar bonito, dando fruto. Porque nosotros damos fruto no por las temporadas,
Nosotros damos fruto por quién es nuestro Dios. Le voy a volver a explicar esto. Nosotros no damos fruto por temporadas. Nosotros damos fruto por quién es nuestro Dios. Dios no es un Dios de temporadas. Cuando tú confías en Dios, Dios siempre te lleva a dar fruto. Fruto. Porque esta es la peor temporada. Los agricultores deben de saber eso. El calor y la sequía es la peor temporada. Pero Dios dice: en el calor y en la sequía vas a seguir dando fruto porque has aprendido a confiar en mí. Amén. Y fíjate lo que dice. Quiero que vayas conmigo en tu escritura. Hay una historia con la que quiero terminar, que me fascina porque es una historia. Juan capítulo 6. Porque es una historia en la cual podemos dimensionar las maravillas que puede hacer un niño con fe. Un niño inmaduro, perfectamente maduro. Un niño que aprende a confiar y a descansar. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le siguieron una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, fíjate lo que vio Jesús. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Yo quiero que preste atención aquí. Voy a leer otra vez desde el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios, ¿qué? Ok, si dimensionas que muchos podemos estar así. Felipe es un discípulo de Jesucristo, y la respuesta que Felipe tiene es una respuesta muy humana. Felipe le había tocado ver maravillas, estaba con Jesús. Jesús reúne más de 5,000 personas, porque la principal característica es que la gente lo seguía porque hacía milagros, maravillas. O sea, Jesús era el más famoso en ese momento. Si hubiera habido redes sociales, Jesús no hubiera sido un fenómeno como lo es ahorita. Y la gente iba. Y la respuesta de Felipe es una respuesta llena de carnalidad, de humanidad. Le dice Jesús: a ver, Felipe, tenemos aquí como 5,000 personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿Y qué dice Felipe? Híjole, Señor, tenemos 200 denarios. Respuesta equivocada. ¿Qué tuvo que haber respondido Felipe? ¿Tú eres el bueno, Señor? ¿Tú eres el que multiplica? Señor, si tú sanaste un enfermo, un cojo, un ciego, un leproso, la comida es lo de menos, Señor. ¿Por qué no haces llover pan? Porque, mira, Señor, yo no sé, pero yo vengo contigo y tú tienes el control. ¿No hubiera sido una respuesta padrísima? Pero ¿qué dice Felipe? Traigo 200 denarios. Y aparte de que traigo 200 denarios, no nos va a alcanzar. Ok, esa es la respuesta humana. No estoy diciendo que esté mal, pero es una respuesta humana. Por eso empecé la predicación diciéndote: es válido llevar la vida así, pero cuando tú llevas la vida así, no puedes vivir en el reino de Dios, porque tu humanidad te lleva a ver las cosas humanas. 200 denarios no te da para darle de comer a más de 5,000 personas. Pero presta atención. Fíjate lo que sigue diciendo la escritura. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto? ¿Para qué? Dice. Otra respuesta
humana. Tenemos aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero esto no es nada. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, y cuantos querían. Y cuantos hubieron saciado, dijeron a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir, ¿qué dice?, al mundo. Si una cosa tienes que ver, hablando en la tierra, si quieres ver una cosa, y tú me dices: pastor, es que la mirada me gana. Ok, si quieres ver una cosa, aprende a ver las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Deja de hablar de la desgracia. Si tú quieres ver algo y me dices: pastor, es que yo batallo mucho para hablar de la fe. Ok, ¿quieres ver algo? Aprende a ver las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, con los tuyos. Mira, aquella vez que no tenía. Pero termino. ¿Sabes quién es la pieza fundamental para este milagro? No fue ninguno de los 2 discípulos. Fue un jovencito. Un jovencito que puso a disposición 5 panes de cebada y 2 peces. El corazón de un jovencito. Por eso sucede el milagro. ¿Te acuerdas que te platiqué del niño con la tablet que fue y la regaló? Imagínate este jovencito que llega un discípulo y le diga: hijo, dame los 5 panes de cebada y los 2 peces, porque le vamos a dar de comer a toda la gente. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? No, pues de que coman ellos a que coma yo, pues mejor yo. No, hombre, pues si esto no va a alcanzar para nada, ni para una muela. ¿A poco no? Nos va a tocar de espina. ¿A poco no? ¿Qué dices? No, yo. Imagínate el corazón de ese chamaco llegar y decir: Dios, Jesús, aquí está. Si tú quieres ver la bendición de Dios, tienes que aprender a compartir. Amén. Si tú me preguntas: pastor, ¿por qué hacen tanto en la iglesia? Porque hemos entendido que así es la bendición. No cobramos inscripciones con los niños, no buscamos cuotas de recuperación, no preguntamos si pertenecen a la iglesia o pertenecen a otra iglesia, si son miembros de aquí, no son miembros de acá. Nosotros bendecimos por igual, porque la bendición de Dios no tiene denominación. La bendición de Dios no tiene iglesia. La bendición de Dios no tiene nombre, hablando humanamente. La bendición de Dios no tiene secta o religión. La bendición de Dios es para todos. ¿Cuántos decimos amén? Y hemos entendido que cuanto más damos, Dios más nos bendice. Así es la bendición de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros en nuestra humanidad le hubiéramos dicho quizás a Jesús: estos son mis 5 panes y mis 2 peces, Señor. ¿Por qué crees que titulé el mensaje así? Inmaduros, perfectamente maduros. Un niño ha aprendido a confiar en lo que dice su padre. Esta mañana tú tienes que hacer un recuento de en qué momento dejaste de confiar en lo que Dios ha dicho para tu vida. En qué momento empezaste a ver la vida tan terrenal que te olvidaste que la vida la vivimos no por la capacidad que tenemos nosotros, sino por el poder que tiene el Dios en el que confiamos. Y sabes, cuando empiezas a ver así la vida, esta mañana tienes que salir desafiado a ver la vida diferente. A que si estás pasando un momento de enfermedad, debes de recordar que Dios es fiel. A que si sabes que estás pasando un momento mal con tus hijos, Dios es fiel. A que si sabes que estás pasando un momento mal laboralmente, Dios es fiel. A que si estás pasando un momento de bendición, Dios es fiel. Y comparte a los demás. Que no te dé miedo. Fíjate, me encanta la condición de este jovencito. Él agarra y dice: Señor, quizás en mis manos es poco, pero cuando aprendo a dar a los demás, es mucho para ti, Señor. Y Dios hay ocasiones que necesita corazones que estén dispuestos a bendecir a los demás. Y sabes, a veces esa parte lo olvidamos. Este joven entendió de qué se trataba la vida. Y sabes, a lo largo de la vida me he dado cuenta de algo. Que a medida de que crecemos, pareciera que estas 2 cosas que empecé hablándote al principio,
los sueños y la fe es lo que más se polariza en nuestro diario vivir. Y eso es lo que más opaca nuestra manera de vivir. Dejas de vivir, dejas de reír, dejas de soñar, dejas de estar tranquilo, porque al final del día tantas preocupaciones empiezan a borrar nuestra sonrisa. Y sabes, cuando una sonrisa es borrada, pareciera que el brillo de nuestra cara empieza a ir bajando y empieza a ir cambiando. Y pareciera que lejos de levantarnos emocionados porque tenemos un regalo, que es un día más en nuestra vida, nos levantamos sin ganas porque nos han abrazado tanto las penas, los dolores, las deudas, los sinsabores de esta vida que hemos dejado de vivir. Y esta mañana tienes que recordar que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios esta mañana quiere recordarte: hijo, yo soy tu Dios, que siempre te voy a sostener, siempre voy a estar contigo. Pero solamente tienes que recordar dos cosas: aprende a obedecer y aprende a creer, porque no puede haber milagros y maravillas sin obediencia y sin fe. Y esta mañana Dios te dice: yo lo voy a hacer. ¿Cuántos queremos que Dios lo haga? Incline su rostro conmigo y empieza a orar ahí en su lugar. Dile: Padre, hazme recordar que tú eres fiel. Hazme recordar, Señor, que en tus manos estoy seguro. Hazme recordar, Señor, que en medio de cualquier circunstancia tú permaneces fiel. Oramos, Señor, por cada familia acá representada, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada hermano. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, oramos por aquellos que a través de un dispositivo nos está viendo, que sea tu presencia en cada vida, en cada hogar, que podamos conocerte, Señor, que podamos amarte, que podamos bendecirte, pero sobre todo que podamos confiar, Señor, en el Dios de nuestra salvación. Espíritu Santo, ayúdanos a dimensionar que no andamos por vista, andamos por fe. Que aunque la vista nos dicte ciertos pormenores que pareciera que opacan nuestro diario vivir, que podamos recordar que con la fe todo es posible, y que cuando te agradamos es donde tu mano de poder empieza a orar, es donde tu sustento empieza a orar, es donde tu poder nos empieza a abrazar. Bendice, Padre, cada vida, cada corazón. Espíritu Santo, llena lo profundo de nuestro ser. Hay corazones que esta mañana están orando porque tú los llenes de ti, Padre. Llénalos, Señor, bendícelos, sácialos. Que tu presencia esté con nosotros. Que seas tú, Señor, reconfortando nuestro diario andar, nuestro diario caminar. Que podamos recordar que solamente en ti hay palabras de vida eterna. Señor, que vivamos en esa inmadurez que humanamente decimos que tiene un niño, pero que podamos amar más, que podamos tener cero rencor, que podamos vivir libres, Señor, como el alma de un niño, que podamos tener alegría, que podamos tener dependencia de ti, Señor, pero sobre todo que podamos tener gozo, paz, amor, paciencia, pero sobre todo confianza en ti, y que podamos dimensionar que solamente en ti hay palabras de vida eterna.